No estás bien. Deberías hablar con la orientadora del instituto. Ella es psicóloga y podría ayudarte. Tienes que hablar con tus padres. No puedes seguir así, sin decir nada. Yo creo que es difícil, pero puedes sincerarte y hablar con ellos. Yo creo que ya es hora de que lo hagas. Lost. All this time we've been so lost. Confused in the haze of love. ¿Qué tal te ha ido hoy en el instituto? ¿Va todo bien? ¿No estás escuchando lo que está diciendo tu madre? Todo va fantásticamente bien, asquerosamente bien. ¿Pero qué te pasa, cariño? ¿Qué problema tienes? Yo soy mi problema y vosotros sois los responsables. Far, I hear the nightingale. It seems to whistle your name. ¿Y nosotros qué te hemos hecho? Sois los responsables de mi infelicidad. ¡Nosotros! Vosotros. No sé quién soy ni qué soy. Mi vida está vacía. No me acepto a mí mismo ni soy dueño de mi propio destino. Pero no entiendo por qué te sientes así y por qué nos haces responsables. Mi vida es toda una farsa, una manipulación. ¿Cómo? No es que yo me sienta manipulado, es que he sido manipulado. Vosotros me habéis manipulado. Soy una marioneta en vuestras manos. Como tú dices, yo también he sido manipulada por mis padres. Y no es algo que me preocupe en absoluto. Es más, es que nunca voy a dejar de agradecérselo a ambos. Pero no es lo mismo, porque aunque ambos hemos sido modificados genéticamente, en tu caso se trató de un uso meramente terapéutico. Utilizaron la técnica CRISPR para evitar que nacieses ciega, pero la ingeniería genética no llega solo a esto, pues también permite la potenciación de genes con cualidades deseables sin que haya una necesidad médica de por medio. Sí, ya lo sé, pero... Pero es que yo he sido un bebé biomejorado y hasta mis descendientes adquirirán estas características. Ya lo sé, pero mejorar la inteligencia es algo que todos en un principio consideramos deseable. Pero ¿no te das cuenta de que si seguimos así, esto se va a convertir en un supermercado genético en el que los padres pueden elegir las características que consideren más necesarias para sus hijos? Pero es que, ¿qué padre va a querer renunciar a que sus hijos tuvieran las mejores cualidades teniendo una tecnología que la pudiera poner a su alcance? A ver, aunque la creación de seres superinteligentes mediante el mejoramiento de las capacidades cognitivas ya sea una realidad, esto no quiere decir que todo lo que sea técnicamente posible tenga por qué ser éticamente deseable. ¿Y qué tiene eso de malo? La cosificación del ser humano, que de este modo queda a merced de la voluntad de terceros, y esto impide que la persona se sienta el responsable único de su propia vida. And you grow flowers in my heart while the shield is falling apart. With you, I'm falling free into the night. No fear, joy and flight. Conmigo, mis padres han jugado a ser dioses, y yo soy su juguete roto. Pues si de verdad lo crees, si de verdad crees eso, rebélate contra tus dioses. Pero primero, rebélate contra ti mismo. Pero, ¿cómo lo hago? Conviértete en tu propio dios. And you grow flowers in my heart.
so lost.